Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero qué gusto, qué placer de reencontrarnos en estos divagues, de los cuales habíamos estado ausentes 2 semanas, dado nuestro viaje a Cuba. Pero ustedes estuvieron excelentemente acompañados, porque ya me enteré que el divague que hizo Abel con el doctor Pedro Bustelo fue, como de costumbre, de amplia repercusión entre ustedes, y el otro día, recién llegado de Cuba, tuve la ocasión de poder escuchar el divague de Abel con el Rafa Villanueva, y realmente un personaje simpatiquísimo que, bueno, que nos hizo disfrutar de todas sus anécdotas, de todas sus aventuras. Así que, como cada lunes de madrugada, pasaditas las 0 horas, estamos para acompañarlos durante 90 minutos, en este caso, en este divague, que va a ser una especie de balance de lo que ha acontecido en estos últimos 7 años a través de esta actividad de viajes de Musicalísimo, de METUR, que surgió como una quimera, reitero, allá por el año 2010, y que hoy felizmente está completando su 7ª temporada consecutiva. Agradecemos a Alvarito Escaso, que está en grabaciones junto con nosotros, y les quiero decir que en este lunes, ya 21 de noviembre, lo primero que queremos hacer es tener un agradecimiento muy grande en nombre de las empresas Musicalísimo y Emetur a todos aquellos que nos han acompañado durante este tiempo. Yo no me he tomado el trabajo de contar, pero son centenares las personas que nos han acompañado en nuestras distintas aventuras, tanto regionales como internacionales, pero además con el agregado de haber formado prácticamente una suerte de club de viajeros, puesto que muchas de esas personas no solo han viajado una vez, sino que han viajado 2, 3, 4, 5, y en algún caso, como la de nuestra querida amiga Graciela, prácticamente sacando 2 de los viajes a Europa, el resto los ha realizado absolutamente todo con nosotros, integrando ese legendario grupo que quedó luego del viaje a Puerto Seguro, único grupo con el que nos seguimos reuniendo luego de 5 años, mes a mes. Pero es bueno recordar cómo comenzó todo esto. Allá por el mes de marzo del 2010 llega a Oriental la señora Miriam Mendizábal, una particular que está vinculada al ambiente del turismo, y le ofrece a el contador y el sacerdote Pablo Coimbra, en aquel momento director de la radio, organizar un viaje al norte de España y específicamente a Santiago de Compostela, en la zona de Galicia, con motivo del Año Santo 2010. Por supuesto, el padre Coimbra se lo transmite a Abel Duarte, puesto que en esto estaba involucrado Musicalísimo, y sin que yo supiera absolutamente nada, se ponen de acuerdo en llevar el proyecto adelante. Una vez que ellos realizan esto, me citan y me dicen que obviamente va a viajar la señora Miriam Mendizábal como representante de la organización, pero que Oriental, Musicalísimo, y querían que viajara alguien que fuera de la casa, y que el único que estaba en condiciones de hacerlo, yo ya me había jubilado, era quien le suscribe. Y la verdad que yo lo tomé con un gran escepticismo. Recuerdo que les dije, ustedes están locos, organizar un viaje a Europa, ¿tendremos audiencia para hacerlo? Bueno, lo cierto es que pusimos manos a la obra, y recuerdo también que gracias a la gentileza del padre Pablo Coimbra, sacábamos las sillas de la capilla, a una hora a la cual la misma no se utilizaba, y comenzamos a realizar tímidas reuniones aquí en el hall central de Radio Oriental. Y de a poquito empezó a constituirse un grupo de viajeros. El mínimo era 15, y a 15 viajeros llegamos. Y aunque parecía una quimera, aunque parecía un sueño, el 25 de junio de ese año partimos en una gira que fue realmente muy impactante, porque para mucha gente era la primera vez que viajaba a Europa, para mucha gente era la primera vez que recorrían toda la cornisa cantábrica,
Y así, saliendo desde Montevideo, vía Buenos Aires, llegamos a Madrid, luego hicimos el trayecto hacia San Sebastián, después recorrimos las ciudades de Bilbao, Santillana del Mar, Santander, hasta llegar a Colombrés, inicio del Camino de Santiago. Luego de Colombrés fuimos hacia Oviedo, de Oviedo y Gijón fuimos hacia Lugo, llegamos a Santiago de Compostela, donde participamos de actos memorables, como por ejemplo la celebración eucarística que se dio en la catedral absolutamente repleta, con 2.000 personas, con la presencia, por supuesto, del arzobispo, pero también la presencia de quien en aquel momento era jefe de gobierno, Fraga Iribarne, y con el encendido del botafumeiro gigante, esa suerte de bola de plata que reparte el incienso y que funciona con el mismo mecanismo que fuera instalado allá por el siglo XV, atracción humana y recorriendo con su gigantesca imagen la catedral de un extremo al otro. Por supuesto, también conocimos la ciudad de La Coruña y de vuelta pasamos por lugares hermosos como La Toja, Ogrove, Pontevedra, Vigo, para finalmente retornar vía Salamanca a Madrid. Fueron 15 días sumamente intensos y allí conocimos a 5 personas que hasta el día de hoy tienen una enorme vigencia. Una de ellas, lamentablemente, lo tuvo hasta el año pasado, porque falleció. Me refiero y quiero hacer el recuerdo de la señora Raquel Génova, que fue nuestra primera pasajera y que además nos acompañó en todas las aventuras aéreas, las 4 veces que fuimos a Europa con ella, y también en Panamá, Cartagena y San Andrés. Lamentablemente ella se enferma antes del viaje a Cuba del año 2015 y a través de un rápido proceso con 90 años fallece, pero hasta los 89 nos estuvo acompañando. También para nuestra buena amiga Nilda, que hoy día está viajando con Gerardo García en el tour que la empresa M-Tour ha ideado por España, Francia, Alemania, Italia y Austria, y que nos ha acompañado innumerables veces en trayectos no solo aéreos, sino también terrestres. La querida amiga Graciela, que yo les comentaba que sacando 2 de los viajes a Europa, nos ha acompañado absolutamente en todos los itinerarios, y una querida pareja, Washington y Rosita, que nos acompañaron luego a Europa una segunda vez y con los cuales mantenemos siempre un contacto afectuoso a través de los saludos de cumpleaños, de Navidad, de fin de año. Pero también es importante recordar a Dorita. Dorita, una querida amiga que viajó sola esa vez con nosotros, hizo un enorme esfuerzo, vendió recuerdos familiares que tenía para poder hacer el viaje, porque ella quería cumplir años en San Sebastián y aparte quería volver a la tierra de sus padres. Y así fue. Recordamos la celebración perfectamente en el Hotel Mercury, en la parte alta del monte Higueldo, sobre la bahía de la Concha, en una celebración nocturna que realmente nos unió, que fue espectacular y que hizo que ese primer grupo además tuviera la particularidad de que muchos de nosotros nos reuníamos todas las noches, luego de las cenas, para salir a tomar un café. Lamentablemente también algún integrante de ese grupo, lo mismo que la señora Raquel, ya no está entre nosotros, pero vale porque fueron los pioneros de una idea que comenzó a tomar forma. Y yo recuerdo que volví antes de la final de la Copa del Mundo. Yo estaba en Madrid cuando España se clasificó finalista. Recuerdo el enorme festejo a la marea roja sobre la Plaza de las Cibeles, en pleno centro de Madrid. El hotel nuestro estaba muy cerca de allí. Y a los pocos días Duarte me dice al aire: ¿no quiere viajar al Caribe? Y yo le contesto: ¿usted está loco? Recién acabo de venir de Europa y usted me quiere mandar al Caribe. Bueno, ¿qué acontece? La empresa M-Tour se entera de esta experiencia que tuvo Musicalísimo y le propone
un matrimonio que ha sido por demás exitoso y que hasta el día de hoy mantiene su vigencia. Emetur tenía planeado un viaje a Cartagena, Panamá y San Andrés, en la cual le quedaban la mitad de los cupos vacantes. Se nos propone hacer un divague y que en 4 semanas completemos el grupo. Y así fue. Otro de los milagros que no podíamos creer. Hicimos aquel divague. Recuerdo a mi querido amigo Mayorano, ya fallecido, que le había prometido a su esposa hacer este viaje, escuchó el divague e inmediatamente fue a reservar esos 2 pasajes. Recuerdo a nuestra querida amiga Ivona de Negri y a Víctor Guadalupe, que también se sumaron a ese grupo, y a una chica cuyo nombre no recuerdo, que se graduó de contadora y sus padres le regalaron este viaje, con lo cual insólitamente y en pocos días logramos completar ese grupo. Un viaje que salió con enormes expectativas, había matrimonios del interior, un querido matrimonio de Artigas, que luego estuvimos a visitarlos en su casa cuando fuimos al carnaval de esa ciudad y que también nos atendieron, y 2 familias de fraiventos. Pero lo que yo no sabía, que en ese caso iba como único responsable de todo, la peripecia que nos iba a tocar vivir. Porque luego de haber estado en San Andrés, comenzando nuestro viaje, una noche de tormenta sentimos un gran estruendo, muy cerca del hotel, y pensamos que era un rayo que había caído. Pero no era un rayo, era un avión que se había caído de la compañía Aires de Colombia en el aeropuerto a 10 cuadras del hotel. Los que estaban al frente sintieron rápidamente el pasaje de autos, ambulancias y parlantes pidiendo auxilio. Nosotros estábamos en otra zona del hotel y cuando al otro día nos enteramos lo que había pasado, no lo podíamos creer. Menos podíamos creer que la peripecia del piloto, remontando el avión cuando vio que se iba a estrellar, para posarlo de forma tal que se partieran las 3 articulaciones que el avión tiene, le permitió que de 142 pasajeros falleciera uno solo. Y otra señora que sí hizo un infarto, trayecto al hospital, pero que no falleció directamente por el accidente. Pero la peripecia, ¿por qué viene? Porque el aeropuerto de San Andrés es muy pequeño y entonces la única pista disponible estaba para los corredores de ayuda humanitaria. Resultado final, nos quedamos bloqueados en la isla 2 días sin saber exactamente qué iba a pasar, con dimes y diretes, hablando con la gente de Aerorepública, hoy compañía Copa, que nada tenían que ver en el asunto, pero que tampoco nos podían transportar, hasta que finalmente la compañía se hizo cargo de 2 días más de alojamiento en San Andrés y a su vez de, reprogramar los vuelos. Pero, ¿qué pasó? Pasó que de los 3 días que teníamos planeados en Cartagena, nos quedó uno solo y que mucha gente que iba con gran ilusión de conocer más profundamente este trocito de España, allí en Colombia, quedara sin poderlo hacer. De todas maneras, recuerdo que pasamos peripecias de todo tipo, porque Rosa, la señora de Artigas, en medio de toda esta batahola, hace una hemorragia ginecológica. ¿Por qué? Y porque estaba en el climaterio y a veces estas cosas se dan. Yo recuerdo haber ido a verla al hospital donde estaba. Aquello parecía una escena de guerra. Estaban los pilotos de la aeronave machucados, gente con alguna luxación, gente con alguna fractura. Realmente aquello parecía un hospital de campaña. Felizmente ella fue muy bien atendida. Yo me encargué de darle las inyecciones de vitamina K y el viaje culminó, a pesar de esta enorme peripecia, con felicidad. Pero la verdad que para mí en lo personal no pudo haber peor estreno, porque tuve que llamar a Montevideo Emetur, tuve que llamar a Buenos Aires a Prustravel, vivía en las oficinas de Aerorepública a ver qué pasaba en definitiva. El hotel me exigía que yo firmara un conforme, como que me hacía responsable de los días de alojamiento extra. No sabíamos qué actitud iba a tomar la compañía aérea, así que ustedes podrán darse cuenta de que esta experiencia fue por demás traumática. Pero marcó el inicio de una progresión realmente geométrica. Porque una vez retornados de este viaje,
y en la Expoferia del Prado, primer año que Oriental transmitía desde allá, también Emetour tenía un stand. Y se nos ocurrió organizar un viaje terrestre sobre la base de lo que Emetour hace habitualmente a Cataratas, 6 días, 3 noches, cataratas argentinas, cataratas brasileñas, ruinas de San Ignacio, showroom de las minas de Wanda, pero quisimos diferenciarlo y adentrarnos más en la historia. Por eso hicimos un viaje no de 6, sino de 8 días, con 2 días de alojamiento en San Ignacio, y a esa aventura le llamamos de la historia a la naturaleza, porque era así. Al instalarnos en San Ignacio, tuvimos la posibilidad de no solo recorrer las ruinas de San Ignacio, sino de ver el excelente espectáculo nocturno de luz y sonido, que si no es imposible de apreciar. Estuvimos en Santa Ana, ruinas donde se estaba construyendo una gigantesca cruz que gracias al prefecto de la zona nos permitió prácticamente preestrenarla. Luego, las ruinas de Loreto, paseamos por la ciudad de Posadas, cosa que habitualmente no se hacía en los itinerarios de Emetour, y al ingresar a la República del Paraguay por Encarnación, en el puente que cruza el río Paraná, tuvimos la ocasión de visitar la reservación de la Santísima Trinidad del Paraguay, que fue realmente espectacular. Luego sí, completamos el programa de cataratas y allí tuvimos una primera gran sorpresa. El bus fue absolutamente repleto. Tan repleto fue que llegamos la última semana de noviembre y a instancias de don Néstor Mesano, director propietario de Emetour, una semana después lanzamos el mismo viaje nuevamente y otra vez tuvimos un altísimo grado de ocupación. Se cerraba un primer año de exploración. Habíamos hecho un viaje a Europa, no lo imaginábamos. Habíamos hecho un viaje con todas las complicaciones inimaginables al Caribe, tampoco lo imaginábamos. Y le habíamos dado a la empresa Emetour la idea de mejorar su programa habitual de cataratas con total éxito. ¿Qué iba a pasar después? Bueno, después había que ponerse a pensar en qué íbamos a hacer. Y planeamos una excursión hermosísima a Bariloche, sur de Chile. Pero ustedes recuerdan lo que pasó en marzo del 2011, cuando el terremoto, que en el momento en que estaba asumiendo el presidente Piñera, se estaba moviendo al Palacio Legislativo en Valparaíso. Recuerdan los daños a la Quinta Vergara, recuerdan los daños en Santiago y además la inhabilitación de rutas por todo el polvillo que se sumó además de una erupción volcánica. Tuvimos que anular ese viaje y fue una pena porque teníamos el bus absolutamente vendido. Otra vez a repensar, ¿y qué hacemos ahora? Y nos tiramos al agua. Nos tiramos al agua y ahí realmente hay que reconocer que la audiencia de Musicalísimo es fiel y que solo bajo el enorme paraguas que representa la marca Musicalísimo y el nombre de Abel Duarte, ustedes, con la confianza que personalmente me dispensan a mí en materia de viajes, bueno, uniendo todos esos hilos, ese enorme paraguas de prestigio con su conductor a la cabeza y quien les habla, que de viajes algo sabe, bueno, trazamos un segundo itinerario a Europa. Habíamos hecho el norte, bueno, vamos a hacer el sur y vamos a agregarle Lisboa y Fátima. Y así fue. Comenzamos esa nueva experiencia y ya no fueron 15 pasajeros, ya allí habían 24. Ustedes dirán, 9 pasajeros más, no es mucho. Sí, pero con respecto a 15 es un 60% más, para un viaje que se cotiza en dólares y que no es económico. Bueno, allí tuvimos una lindísima estadía, fue un precioso grupo también, y ya 2 personas del grupo anterior nos volvieron a acompañar, Raquel y Nilda, y eso hablaba de alguna manera de que comenzaba a formarse esa conciencia de que nuestros viajes podían generar amistad. Cuando volvimos de Europa, el señor Néstor Mesano nos propone hacer un viaje a Bahía, pero no a Bahía capital, sino a una región muy
digamos, turísticamente valorada, como es Porto Seguro. Y trazamos el itinerario. Hicimos Curitiba, hicimos Vitoria, hicimos Porto Seguro, Río de Janeiro y Camboriú. Y este viaje fue un éxito total, porque me acuerdo que yo iba en el último asiento acurrucadito, al lado de la pasajera número 43. El bus se llenó por completo, fue otro éxito de un grupo donde además aparecieron algunas personas que hoy mantenemos esa lindísima relación, como José, como Ana, como Graciela, como Nilda, como Elsa, como Francesca, como su tía, Lica, y bueno, como Pocho Marquesano, lamentablemente ya fallecido, nuestro amigo Néstor Quintero. Bueno, un grupo que se fue diseñando y que a través de las muchas horas de viaje, jugando a las cartas, fuimos haciendo una empatía que hoy, 5 años después, este viaje partió el 14 de noviembre, hace exactamente 5 años y una semana, bueno, nos sigamos reuniendo mes a mes, en una mesa que además se ha ampliado, porque muchas de esas pasajeras van a ir ahora a fin de año a Camboriú. Se unió Ana María de Goes, se unió Laura, la otra Laura, como le decimos nosotros, Rosina, su esposo, en fin, un grupo que hoy cuenta con 18 integrantes y que nace en aquella experiencia de Porto Seguro tan exitosa. Pero Porto Seguro también nos dejó anécdotas, y nos dejó una anécdota muy complicada. Yo recuerdo que estábamos rumbo a Camboriú, llegando a Itapema, y viene un querido amigo de don Néstor Mesano, Andrés, ex basquetbolista de Defensores de Maroñas, y eran las 10 de la mañana, y me dice: Jorge, vení porque mi mujer no me habla. Y yo, en tono de broma, le digo: ¿qué, se pelearon? Dice: no, algo le pasa. Bueno, suerte que estaba en la parte posterior del bus, que por un buen rato la gente que estaba delante no se dio cuenta. Llego, la señora estaba con un aspecto totalmente extraviado, le levanto sus brazos, uno de ellos cae pesadamente, y le digo: mira, Andrés, lamentablemente tu señora está haciendo un accidente vascular encefálico arriba del ómnibus. Menudo lío, ¿no? Bueno, al llegar a Itajaí, recuerdo que Víctor, que era el guía de Metur, le digo: mira, Víctor, vamos a parar acá, que suba un médico, yo le voy a explicar a ver qué hacemos con esta señora, porque así no podemos seguir. Bueno, el médico subió, nos entendimos perfectamente y me dijo: mire, es mejor dejarla acá que llevarla a Camboriú, porque acá tenemos para hacer una resonancia magnética, etcétera, etcétera. Bueno, resultado final, le digo: mira, Víctor, yo acá como médico no puedo hacer nada. Tú sos el responsable de la empresa Metur, quédate tú, yo alojo a los pasajeros en Camboriú y veremos qué pasa. Bueno, felizmente la señora hizo un accidente en la región frontal del cerebro, pequeño. Sobre las 7 de la tarde se había recuperado físicamente, es decir, movía el brazo, movía la pierna, caminaba, hablaba, y pudo ser trasladada nuevamente a Camboriú, aunque vivimos 48 horas complicadas, porque estaba muy desnorteada. Fíjense que un día se va a servir el café con leche y se lo va a servir en un plato llano. Yo le había pedido por favor que no comiera pesado, y un día en un espeto corrido le vio que había agarrado pescado frito, porotos y feijón. Bueno, allá anduvimos a las corridas. Lo cierto es que a la señora la trajimos. Una vez de que llegamos, marchó directamente a la Española. Allí un excelente neurólogo, como el doctor Calvo, la vio, y felizmente la señora se recuperó, tanto que a fin de año tuvimos una reunión muy amable en Guasubirá, en la cual ella estaba. Lamentablemente su esposo después falleció, y los dueños de aquella casa de Guasubirá eran justamente los propietarios de una de las empresas fúnebres más importantes de la zona de La Paz, Las Piedras, Juanico. Hoy el señor Santos, lamentablemente fallecido. Conocimos también al bodeguero, al señor Echeverri, un encanto de persona, hoy también fallecido, su esposa, que lamentablemente luego hizo una demencia senil, pero un grupo de gente espectacular con la que a pesar de todos los pesares la pasamos muy bien. Habíamos concretado 2 viajes y otra vez nos acompañaba el éxito.
¿Y ahora qué hacemos en el 2012? Porque la gente nos pedía más, nos pedía nuevos itinerarios. Y allí nos ponemos al habla con Gerardo García, con quien ya teníamos una muy buena relación de compañeros, pero en quien descubrimos realmente un amigo de la ruta. Y Gerardo tiene un itinerario que ha hecho al norte argentino más de una vez y que le gustaba muchísimo hacerlo. Me dijo, ¿y si hacemos el norte argentino? Nos vamos de Montevideo a Tucumán, estamos en Tucumán, hacemos el City Tour, hacemos la Casa de la Independencia, después nos vamos a Cafayate, hacemos una pausa allí, luego nos vamos a Jujuy 3 noches, recorremos Humahuaca y toda la zona norteña limítrofe con Bolivia, volvemos a Salta 3 noches, nos quedamos 2 en Termas de Santiago del Estero y retornamos a Montevideo. Y otra vez el éxito de un ómnibus absolutamente repleto. Y aquí nuestro recuerdo para Dino, un querido amigo que nos acompañó a Puerto Seguro, que no se sintió bien en este viaje del norte, que no acató algunas indicaciones médicas que nosotros le dimos y que lamentablemente a pocos días de llegar a Montevideo hizo un desenlace fatal en su ciudad natal de Juan Lacase. Fue una situación difícil, era difícil Dino también, cuando nosotros le recomendamos que no hiciera determinadas cosas, él las quiso hacer igual, porque me dijo, si no yo me voy a sentir enfermo. Yo traté de explicarle que realmente estaba enfermo y que necesitábamos tomar algunas medidas, pero bueno, él no lo acató así y bueno, pasó lo que pasó. Pero también queda nuestro recuerdo para él. Y al volver del norte argentino, dijimos, ¿por qué no tomarnos la revancha de algo que realmente había sido terrible y que era aquel viaje de Cartagena, Panamá y San Andrés? ¿Por qué no volver a insistir y no darnos el gusto de hacer ese viaje completo como lo teníamos planificado? Y vaya si fue un éxito, porque fue la primera vez que salimos con 40 pasajeros por vía aérea, incluido el propio señor Néstor Mesano y su esposa, Chola, y también muchos de quienes habían ido a Puerto Seguro, porque recuerdo perfectamente que una noche, en un espeto corrido de Río de Janeiro, algunas pasajeras nos comentaron, ¡ay, qué lindo sería volver a Río! ¡Ay, qué lindas playas! Y yo dije, ¿por qué no vamos al Caribe? Y allí comenzó a surgir la idea de este viaje, que se transformó en un real éxito. Aquí sí pudimos cumplir absolutamente todo. Estuvimos en Cartagena, hicimos su City Tour, anduvimos en los famosos carritos tirados por caballo, comimos en el restaurante panorámico del Grande Cameron de Cartagena, tuvimos preciosos días en la isla de San Andrés, fuimos a las islas vecinas de Aquarius y Yoniquí, hicimos el recorrido de toda la isla y en Panamá, con un completo City Tour más la visita del canal, disfrutamos enormemente. Y aquí otra anécdota que los pasajeros que se beneficiaron seguramente la van a recordar. Por un error en la emisión de la empresa Copa de los pasajes, hubieron 8 pasajeros, entre ellos Graciela, el señor Mesano, su señora, que tuvieron que quedarse un día más en Panamá. Y la propia compañía Copa no solo corrió con todos los gastos, sino que además les hizo hacer una preciosa excursión navegando paralelo a la esclusa de Gatún, de lo que son las esclusas del canal de Panamá, y visitando la isla Monos Gatún. Realmente yo recuerdo que llegué con el grueso de los viajeros un día y al otro día fui a buscar a los 8 pasajeros siguientes que vinieron encantados de ese hecho tan particular que les había tocado vivir y donde tenían un plus que no se lo imaginaban y que fue realmente extraordinario. Bueno, queridos amigos, hemos pasado ya las 0:30. Estamos en Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, 770 AM, al mundo a través de www.oriental.com.uy y en este programa que es musicalísimo. 32 años en la emisora, con la dirección y conducción del señor Abel Duarte
Y los domingos, de 0 a 1:30, lunes de madrugada, nos reservamos un espacio sin publicidad para hacer lo que llamamos el divague. Una entrevista o una charla, como en el caso de hoy, sin ningún tipo de libreto y en la cual compartimos con ustedes aspectos interesantes de la vida, de las personalidades, de nuestras propias andanzas, de lo que es el propio programa Musicalísimo. Estamos situados entonces en el mes de agosto-septiembre del 2012 y la demanda seguía. Entonces, ideamos 2 nuevos circuitos para completar el año. Uno, el de Bariloche y sur de Chile, que nos había quedado pendiente, lamentablemente, por los motivos de la erupción volcánica y el terremoto que habían acontecido el año anterior. Y otro, reflotar nuestro programa de la historia de la naturaleza de 8 días de cataratas con alojamiento de 2 días en San Ignacio. Y bueno, primero, en el mes de octubre, fuimos a Cataratas y nuevamente nos acompañó el éxito. Aparte fue un placer volver a realizar este viaje porque aquella enorme cruz panorámica de Santa Ana, reservación que habíamos visitado por gentileza de quien era en ese momento su prefecto, ya estaba habilitada. Pudimos visitar su insectario, pudimos visitar su, reserva de floricultura, pudimos subir hasta lo más alto de la cruz, disfrutar de los panoramas de la zona y revivir un viaje que había sido realmente maravilloso y que volvió a hacerlo de esa manera. Pero luego de retornar al otro mes, hicimos finalmente Bariloche y sur de Chile. Un viaje que también fue absolutamente repleto, un éxito nuevamente, donde estuvimos en Bariloche 3 días, estuvimos en la zona de Puerto Montt, Puerto Varas 3 días, estuvimos en San Martín de los Andes 2 días y nuevamente allí se reiteraron algunos de los viajeros que ya comenzaban a formar esa suerte de club de viajeros o club de amigos. Y recordamos perfectamente algunas cosas. Por ejemplo, en Bariloche, el frío de la segunda noche, cuando bajamos a ver la luna llena sobre el lago Nahuel Huapi, que cubre la ciudad, que está a orillas de la ciudad, y realmente sentimos la crudeza del clima a pesar de ser el mes de noviembre. Recordamos también la preciosa ida al balneario de Quilaquina, que queda frente a San Martín de los Andes. Tan linda fue que a la tarde, recuerdo que con mi amiga Nelly y con Víctor Guadalupe, nos tomamos una barquita y volvimos a cruzar para ir a tomar un té con algunas delicias dulces locales, porque realmente el lugar nos había encantado. Y también un viaje precioso que hicimos navegando desde Ensenada, en Puerto Varas, hasta Peulla, navegando a través de picos montañosos en un lago cristalino y donde tuvimos la ocasión de almorzar en un hotel sumamente lujoso, visitando a la vuelta los altos del río Petrohue, que quedaron impregnando nuestras retinas de tanta belleza acumulada, todo esto al pie del volcán Osorno. O sea que se cerraba el 2012 con 4 viajes y un nuevo éxito de Musicalísimo y de la empresa M-Tour. Y aquí me quiero detener en 3 o 4 personas que han sido muy importantes. En primer lugar, el señor Néstor Mesano, director propietario de M-Tour, que confió plenamente en Musicalísimo, en Abel Duarte, pero también en nosotros, de forma tal que, si bien en los viajes terrestres viaja la tripulación completa de M-Tour y nosotros como supervisores, en los viajes aéreos se nos encomendó la responsabilidad exclusiva de representar a ambas empresas para realizar estos trayectos. Pero ni que decir también de sus hijos, de Fabián Mesano, que es quien ejerce hoy la dirección operativa de la empresa, que nos ha dado total libertad
en la elección de los itinerarios y que nos ha coordinado todo lo que nosotros hemos pedido, así como de su hermano Ricardo, que es el encargado de toda la parte automotriz y que siempre ha puesto a nuestra disposición las mejores unidades, no solo para los transportes al aeropuerto y desde el aeropuerto, sino también para cada una de nuestras incursiones terrestres. Y dos compañeros de fierro, Gerardo García, que no solo hace toda la logística administrativa en la oficina, sino que fue un magnífico compañero en el norte argentino y también durante 3 fines de año seguidos, ya vamos a llegar a los fines de año, siendo este el tercero que vamos a compartir. Y dejo para el final a una ídola de los pasajeros, ídola mía, la señora Susana González, la guía estrella de Metour, más de 20 años en la empresa. Nos conocimos en el primer viaje a Cataratas y formamos un equipo perfecto. Ella admirándome por mi decir y yo admirándola por la preocupación que sobre cada uno de los pasajeros ella ejerce. Y hemos trabajado innúmeras veces en extensísimos recorridos, habiendo hecho 2 veces los 9.000 kilómetros de los glaciares del sur en forma terrestre, y realmente trabajar con ella ha sido un placer. Así que para estos compañeros de Metour también nuestro mejor saludo, nuestro mejor recuerdo. Llega 2013 y en 2013 hay un viaje que es a pedido, porque parte de este grupo de Puerto Seguro quería viajar a Santiago de Chile. Y entonces, ya con un grupo delineado de 10 personas como base, optamos por viajar en el doble piso y lo llenamos completamente con sus 54 pasajeros. Un mes de abril, época ideal para viajar, en la cual hicimos el trayecto Montevideo-Santiago de Chile. Estuvimos 3 noches alojados en una zona muy céntrica de Santiago. Tuvimos un magnífico city tour, una visita completa de Valparaíso y Viña del Mar, una visita a un reservorio de animales donde ellos están absolutamente sueltos, en Rancagua, donde tuvimos la experiencia de viajar en un jeep blindado, donde los leones iban sentados arriba de nosotros o en el capó de estos automóviles, donde tuvimos ocasión de darle de comer a otro tipo de animalitos que estaban por allí. En fin, una experiencia lindísima que se complementó, por supuesto, con la estadía en la ciudad de Mendoza y con todos esos panoramas maravillosos de lo que representa el cruce cordillerano, el puente del Inca, el mirador de la Concagua, el túnel Cristo Redentor, los 36 escalones del Camino de Caracoles para bajar hacia la ciudad de Santiago, algo que realmente fue espectacular, la visita a la bodega Vistande en Mendoza, la visita a Paz Ray, una fábrica de pasta de aceituna y aceites de oliva con distintos sabores, donde hicimos además degustaciones, nuestra cena en el Mirador. Recuerdo que en este viaje incluso nos acompañó nuestro actual gerente general Enrique Martínez y su señora, que la verdad que la pasaron espectacular, la gran cena despedida de los muchachos en Santiago de Chile. Bueno, realmente momentos fantásticos, inolvidables, que vivimos en abril del 2013. Y luego hicimos una cosa que no teníamos pensado, pero que se dio la ocasión a través del pedido de nuestros viajeros, que fue viajar en el mes de junio a la ciudad de Buenos Aires, en un tour que fue muy completo, porque hicimos una exhaustiva visita de la ciudad de La Plata, porque visitamos la ciudad del Niño, fundada por Eva Perón en 1951, allí en las cercanías de La Plata, porque fuimos a Luján y porque hicimos un extenso recorrido de la ciudad de Buenos Aires en 4 días que fueron realmente de gran disfrute, también con bus absolutamente repleto. Pero quedaba más para ese 2013. Y curiosamente nos arriesgábamos a hacer un tercer viaje a Europa.
Pero este era un viaje muy particular porque tenía 28 días de duración. Recorría 8 países: España, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Italia y Francia. Tenía un crucero de navegación fluvial por el Rin. Tenía un cruce del Canal de la Mancha a la ida en ferry entre Calais y Dover y a la vuelta en el tren subacuático, en el Eurotúnel. Tenía la visita maravillosa a la ciudad de Brujas, la Venecia belga, los pueblitos maravillosos de las cercanías de Ámsterdam, como Volendam y Marken, ciudades emblemáticas como Múnich, con toda su cultura, y Frankfurt, ese gran centro económico, ese pasaje maravilloso por el paisaje alpino austríaco en la ciudad de Innsbruck, y después esas joyas de Italia como Florencia, Venecia, Roma, todo lo que tiene que ver con el Vaticano, Pisa y la ciudad balnearia de Niza, junto, por supuesto, con el recorrido por París y Londres. Bueno, un viaje que fue realmente espectacular, que contó con 52 pasajeros, ómnibus absolutamente lleno, exclusivo para nosotros, y allí tuvimos la suerte de conocer a una guía española, andaluza, simpática, activa, magnífica, Rocío Patricio, que quiso la fortuna que en este año 2016, 3 años después, nos volviéramos a reencontrar con ella con la misma alegría y con la misma bonomía, porque ya muchos viajeros de aquel viaje, la mitad, la conocían y volvían a repetir con nosotros, con lo cual el viaje se hizo mucho más sencillo. Fue realmente una experiencia fantástica, y yo me acuerdo que cuando ya en la última etapa del viaje, yo le hice un reportaje a don Néstor Mesano, le decía, no sé cómo reportearlo, si como propietario de la empresa Metour o como pasajero. Y recuerdo que en algún momento le dije, bueno, lo voy a hacer de las dos formas. Primero, quiero reportearlo como dueño de la empresa Metour para que me diga qué le ha parecido esto. Y recuerdo que el señor Mesano dijo textualmente, nada mejor la ocurrencia de este matrimonio entre Musicalísimo y Metour cuando nos reunimos con las autoridades de Oriental y con Abel Duarte, porque realmente esto ha hecho una conjunción que nos ha permitido realizar logros que hasta ahora no teníamos. Y cuando le pregunto como pasajero, dice, una maravilla, con una guía extraordinaria y con un tour leader, en este caso el elogio me correspondía a mí, que se ha manejado maravillosamente bien, a pesar de hacerlo solo con 52 pasajeros, entre los cuales habían 5 personas de más de 80 años. Un recuerdo imborrable. Todos los viajes a Europa, que fueron 5, fueron maravillosos, pero seguramente ninguno como este, por la extensión, porque tuvimos la fortuna de que en 28 días nos hicieron 26 de buen tiempo, porque tuvimos la suerte de estar en Londres sin neblina, con 3 días absolutamente despejados, soleados, maravillosos, que nos permitieron corretear por sus calles, que nos permitió subir a la rueda gigante construida en el año 2000 para reconocer el panorama de una ciudad señorial, porque nos permitió disfrutar del paseo en el Bateau Mouche por el Sena en París de una forma increíble, subir a la parte alta en el Sacré-Cœur, donde recuerdo perfectamente el almuerzo que tuvimos allí con los Mesano y con Gabriel, un querido compañero de habitación, lo mismo que con un matrimonio de Pando, con los que caminamos y gastamos zapatos hasta más no poder. Realmente una experiencia fantástica. Era nuestro tercer viaje a Europa y la concurrencia seguía aumentando. Pero estaba visto que Musicalísimo y Metour estaban abriendo caminos y se proponían desafíos muy difíciles. Y así fue que para noviembre del 2013, luego de Europa,
planeamos un viaje de 18 días a los glaciares del sur, que iba a transformar a Emetur en la única empresa que iba a llegar a Ushuaia por vía terrestre, porque hay otra calificada empresa de Plaza que hace los glaciares por tierra, pero llega solo hasta Calafate, no llega hasta Ushuaia. Y allí íbamos a tener el cruce del Estrecho de Magallanes en ferry, íbamos a tener la visita a la legendaria cárcel de Ushuaia, la navegación por ese emblemático canal de Beagle, aquel del conflicto que casi llega a las armas en los límites entre Argentina y Chile, y que el canciller Zamoré, en nombre del Papa Juan Pablo II, firmara el armisticio de paz. Bueno, y muchísimas experiencias, como por ejemplo ver esos picos nevados, transcurrir entre lagos transparentes, como el lago Escondido, como el lago Fañano, recorrer el tren del fin del mundo, amén de lo que representaba los glaciares en sí, no solo el Perito Moreno, sino la navegación de día entero entre los glaciares Uppsala, Spegazzini, Seco, Blanco, que permiten conocer mejor este fabuloso mundo del hielo, y además las famosas Torres del Paine en Chile. Fue un viaje con 22 pasajeros, que para una primera experiencia nos pareció realmente algo fantástico, porque había que recorrer 9.000 kilómetros por tierra con 6 noches de bus, aunque éstas estaban escalonadas, y a veces no distancias tan grandes, sino caminos especiales, como los caminos de ripio que tuvimos que recorrer en Chile, como el tiempo que se pierde esperando la balsa para cruzar, por supuesto, el estrecho de Magallanes, el tiempo que se pierde en hacer aduana argentina y chilena, porque la ruta no cruza directo a la Argentina, sino que cruza a Chile para volver luego a la Argentina. Bueno, fue un periplo que fue una aventura para todos, porque solo uno de los choferes que conocía el trayecto, por haberlo hecho en su auto, lo conocía. El otro no. Susana, nuestra guía, tampoco, y yo conocía los lugares, pero había ido por avión. O sea que prácticamente todos éramos turistas y todos disfrutamos de una manera extraordinaria de este viaje, que abría una nueva etapa, una nueva época. Llega el 2014 y aquí don Néstor Mesano nos plantea un nuevo desafío que también fue un notable éxito, con un ómnibus de doble piso de 54 pasajeros. Ir a las termas de Yurema. Las termas de Yurema es un emprendimiento que queda entre Foz de Iguazú y Curitiba, en la ruta que va a la ciudad de Cascabel, que está en el medio de la nada, pero que es como un enorme castillo suizo sobre aguas termales y que está autoabastecido de todos los productos que allí se consumen. Don Néstor Mesano me había invitado un año antes a ir con él a Cataratas para luego llegar hasta Yurema y explorar el ambiente. La verdad que nos gustó, nos encantó. Pero Yurema es muy caro y tal vez el precio de esta excursión, para los días que eran y para la distancia a recorrer, podía parecer excesivo. Sin embargo, 54 pasajeros nos volvieron a acompañar y marcaron un hito, porque cuando pretendimos hallar Yurema por segunda vez, no se pudo realizar. Y hoy, con los costos que tienen las termas de Yurema, es absolutamente imposible replantear una llegada hasta allí. Fue un viaje muy pleno, porque tuvimos primero los 3 días tradicionales en Cataratas, luego los 3 días en Yurema, luego 2 días en Curitiba, con ese maravilloso tren que recorre la sierra desde Paranaguá, desde Morretes hasta Curitiba, un trayecto de 3 horas entre túneles, viaductos, selva, precipicios, realmente fantástico, terminando en el balneario de Camboriú. Un nuevo éxito y otra vez la compañía de gente que se iba transformando en viajera reiterada. ¿Y cómo seguía la cosa? Y bueno, seguía con más viajes. Este año fue un año muy activo
para Musicalísimo y M-Tour y nos lanzamos a otra gran aventura, que era nuestro cuarto viaje a Europa. Pero un viaje que no era para todos, porque evidentemente, si usted no conoce Roma, no conoce París, no conoce Madrid, no conoce Barcelona, por más bonito que sean los países de la ex Yugoslavia o algunos de los que estuvieron detrás de la cortina de hierro, seguramente usted no va a viajar. Pero sin embargo, basándonos en la experiencia que habíamos tenido nosotros en el año 98 en realizar Europa del Este y en la experiencia que habíamos tenido en el 2008 de visitar Croacia y Eslovenia, le planteamos a M-Tour un itinerario que unía por vía aérea Montevideo, Madrid, Ámsterdam, Berlín, y luego un trayecto terrestre que unía Berlín con Dresden, Dresden con Praga, la capital de la República Checa, Praga con Bratislava, la capital de Eslovaquia, Bratislava con Budapest, la capital de Hungría, Budapest con Viena, la capital austríaca, y luego de terminado ese recorrido por la Europa del Este, el agregado de 2 países de la ex Yugoslavia. Eslovenia, con la visita del lago Bled y su capital, Ljubljana, y un recorrido por la Croacia legendaria, con la ciudad de Zagreb, con el parque Plitvice, con la ciudad de Zadar, con 2 días en Dubrovnik, una verdadera joya amurallada, zona nunca conquistada, luego una noche en Split, donde está el imponente Palacio de Diocleciano, una en Opatia, un balneario muy de moda al final del siglo XIX por las reiteradas visitas de los emperadores austríacos Francisco José y Sisi, y por supuesto también tuvimos la posibilidad de terminar esta gira en la ciudad de Milán. Y realmente fue un éxito, porque 36 pasajeros para este viaje realmente fue todo un suceso. Y aquí el recuerdo para Juan Carlos, un querido amigo que nos acompañó junto con su esposa Susana, de San José, en 2 de los viajes a Europa, que tuvo la mala fortuna de hacer un tumor esofágico, del cual fue tratado, le permitió hacer el segundo viaje, y cuando estaba anotado para hacer este tercer viaje, sufrió un brusco empeoramiento y tuvimos la triste noticia de su fallecimiento cuando estábamos en la ciudad de Ljubljana. Hoy mantenemos una hermosa relación y nos ha acompañado con su esposa Susana, pero no queremos dejar de hacer el recuerdo para Juan Carlos, que fue un gran compañero de viaje, aparte de un extraordinario fotógrafo, porque él siempre andaba con una máquina súper profesional y realmente hacía tomas espectaculares. Pero había sido movido este año, Jurema, que era un desafío, Europa del Este, que era un desafío, pero seguíamos, porque en noviembre nos íbamos a la República Dominicana, un destino que no habíamos realizado hasta ahora, comenzando por el balneario Boca Chica, con un sistema all inclusive, una preciosísima playa donde estuvimos 48 horas, y luego sí una semana all inclusive en Punta Cana, con la visita respectiva de Santo Domingo y con una experiencia que fue fenomenal, que es la visita a la isla Saona. Un viaje que se hace en lanchas a motor hasta determinada profundidad del mar. Allí se transborda a un catamarán que nos lleva hacia la isla, se baja en plena agua y allí se disfruta de un día de playa. A la vuelta se retornan las lanchas a motor, pero se para en el medio del mar, en un banco de arena, donde uno hace pie y donde además tiene la ocasión de estar entre conjuntos de manglares y poder tomar entre sus manos maravillosas estrellas de mar. Realmente fue una experiencia preciosa la de República Dominicana, y bueno, fue una más. Pero quedaba algo, el último invento que hacían Musicalísimo y M-Tour. ¿Por qué no acompañarnos y acompañar a nuestra audiencia en un fin de año? Porque tal vez hay gente sola que no quiera pasarlo así, tal vez hay gente que respeta la fecha religiosa, que es la Nochebuena y la Navidad,
pero que quiere algo distinto para el fin de año. Tal vez hay gente o matrimonios, que para evitar eso de que pasamos acá, pasamos allá, también se evaden. Y entonces, junto con Gerardo García, hicimos un programa combinado de 8 días, con 2 días en Asunción y 6 días en Cataratas del Iguazú. Bueno, fue realmente una experiencia diferente, una experiencia donde tuvimos varios contratiempos, porque al llegar a Asunción, lógicamente diciembre, habían unos 42 grados, recién pudimos salir al atardecer a dar una vuelta. Luego sí hicimos un precioso city tour por Asunción, y para llegar a Foz de Iguazú tuvimos innúmeros problemas porque había manifestaciones de trabajadores que bloqueaban las rutas, y lo que iba a ser un recorrido de 5 horas se transformó en un recorrido de casi 10. Pero ya instalados en el Hotel Don Pedro I de Foz, hicimos todo lo que tiene que ver con cataratas, hicimos nuestro brindis dándole la bienvenida en aquel momento al año 2015 a orillas de la piscina del Don Pedro I, y completamos un viaje que nos llenó de alegría y que nos dejó la expectativa de realizarlo al año siguiente, pero de pronto a una zona que, siendo cercana, fuera más adecuada para la época del año. Y comenzamos a planear el 2015. Y en el 2015 aparece la gran vedette, porque cuando organizamos nuestro primer viaje a Cuba, nunca pensamos siquiera la repercusión que estos iban a tener. Fue así que en enero de ese año se nos ocurrió, habida cuenta de que yo había estado en Cuba, había estado en La Habana, había estado en Varadero y había hecho un tour por el día de 3 ciudades históricas fantásticas, que son Santa Clara, Trinidad y Cienfuegos, de hacer la recorrida con más tranquilidad. Y así fue. Partimos desde Montevideo hasta La Habana, tuvimos 2 días en La Habana, hicimos un completo city tour, visitamos la fábrica de tabacos, ron y café. Luego nos trasladamos a la ciudad histórica de Santa Clara, donde visitamos el tren blindado descarrilado por los guerrilleros para darle el último tiro de gracia al gobierno de Batista. Visitamos el mausoleo del Che Guevara y al día siguiente hicimos una exploración de un lugar bellísimo que se llama Cayo Las Brujas, que fue una jornada de playa absolutamente regocijante y espectacular, para luego sí dirigirnos a la ciudad de Cienfuegos, donde almorzamos, llegando a Trinidad, una ciudad histórica en la que disfrutamos muchísimo, antes de partir hacia Varadero, donde tuvimos 6 días de playa maravillosos, y completando el viaje con 2 días en Panamá, con City Tour, con el canal y realmente con una fiesta de despedida en un lugar típico que se llama Tinajas, que fue realmente maravilloso. Pero tanto fue el éxito de Cuba que teníamos planeado para 22 pasajeros que se anotaron 40. Y habida cuenta que habían 15 más en lista de espera, resolvimos hacer otro viaje al mes siguiente. Salimos en mayo, lindísimo recuerdo para el día de mi cumpleaños, donde los viajeros me engañaron con la hora de la cena y me sorprendieron esperándome con una torta, las velitas, globos, el feliz cumpleaños, los mariachis. Bueno, precioso cómo lo pasamos en La Granjita, el hotel de Santa Clara. Habilitamos exactamente el mismo recorrido para hacerlo 15 días después. Así fue que retorno a Montevideo y 15 días después, con un grupo de 22 personas, realizamos el mismo itinerario. Itinerario en el cual estaban comprendidas algunas cosas diferentes, como por ejemplo la visita en Guamá a un criadero de cocodrilos, donde se pueden ver desde los más pequeñitos hasta los más adultos, la visita del Parque de Topes de Collante, en un recorrido de 5 kilómetros dificultoso, pero donde tenemos una flora y una fauna extraordinaria, con una gran cascada, con un lago natural y con bellezas sin iguales. Y bueno, y otra vez nos acompaña un grupo completo de 22 personas,
que incluso nos piden por qué más adelante no hacemos otra experiencia Cuba con otro trayecto. Fíjense ustedes, 62 personas movilizadas en 2 viajes separados apenas por 15 días. Realmente era otro de los éxitos inimaginables de esta organización de Musicalísimo con M-Tour. Y estamos aquí, sí señores, estamos en Musicalísimo, en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, pasadita ya la 1 de la mañana, donde, les estamos haciendo un raconto de lo que han sido estos 7 años de actividad turística entre Musicalísimo y M-Tour, con recuerdos, con anécdotas, con nombres, para que ustedes vean la trascendencia que ha tenido esto gracias a ustedes, a los hacedores de esta realidad que son nuestros oyentes. Estamos también al mundo a través de www.oriental770.com y les reitero, Musicalísimo en Oriental, de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde, dirigido y conducido por Abel Duarte. Hace 32 años que estamos en esta emisora, y luego sábados y domingos después del fútbol, los lunes de madrugada con este divague, y luego hasta las 3 de la mañana programa en vivo con Gustavito Farré. Bueno, como si fuera poco, luego de los 2 viajes a Cuba, decidimos organizar nuevamente el viaje a los glaciares del sur, pero en esta ocasión con un día más todavía, 19, para poder recorrer 340 kilómetros más, pero llegar hasta un lugar exótico que se llama Punta Tombo, donde están las pingüineras. Bueno, si en el primero fuimos con 22, en este fuimos con 36, lo cual es una concurrencia sumamente elevada, puesto que disponíamos de solo 40 asientos. Es mucho el servicio que hay que llevar para un viaje de estos, no se puede viajar en doble piso, por lo tanto para un coche convencional de 44 asientos solo nos quedaban disponibles 40, uno para la guía, otro para mí, 38, y fueron 36 pasajeros. Bueno, realmente fue una experiencia notable que reeditó y amplió el suceso de la anterior, con una categoría hotelera espectacular, con un tiempo que nos dio una mano fantástica, porque habían habido nevadas hacía muy poquito y vimos, depósitos de nieve fresca en lugares donde habitualmente no los veíamos, porque el marco panorámico de los hoteles, tanto en Calafate de cara a la montaña, como en Ushuaia en la parte alta de la misma, con vista a la bahía La Pataya y al canal de Beagle, fueron realmente espectaculares. Repetimos el itinerario y acá tuvimos una anécdota increíble, porque nuestro ómnibus se nos quedó en el medio de la nada cuando íbamos para Comodoro Rivadavia. Pero siempre hay un alma caritativa o siempre hay una circunstancia que nos da una mano. Pasa una camioneta, para, y justamente la persona iba al pueblo vecino, donde se ofreció a llevar a nuestros conductores para que contrataran un bus que nos arrimara hasta Comodoro Rivadavia. Pero a su vez le dijo que el hermano era mecánico y que cuando volvieran lo iban a ir a buscar a la zona de donde habíamos salido para que arreglara el bus. Y así fue. Nosotros llegamos a las 3 de la tarde a Comodoro Rivadavia y a las 6 en punto el bus de M-Tour retornaba a sus funciones y otra vez estaba allí en Comodoro Rivadavia. Fue un viaje precioso realmente, completísimo. Tomamos el té en Gaimán, una colonia galesa, donde tomó té la princesa Diana de Gales, con unas cerámicas, unas losas maravillosas, una mantelería extraordinaria y delicias dulces y saladas, donde tienen tanta delicadeza que todo aquello que queda se acomoda en bandejitas para que uno lo lleve. Y recuerdo que eso, junto a la compra de algunos sándwiches, sirvieron para dar el desayuno a bordo al día siguiente, cuando partíamos desde Puerto Madryn rumbo a Río Gallegos. Realmente fantástico todo esto. Otra anécdota fue que llegamos a Buenos Aires aquel famoso día que se inundó la cancha de River,
cuando hubo que suspender el partido Argentina-Brasil, llegamos al hotel y se desató una lluvia como nunca habíamos visto, tanto que dos de nuestras viajeras tenían entradas para ir a ver Extravaganza con Flavio Mendoza y no pudieron salir de la puerta del hotel. Luego sí, nos acompañó el buen tiempo y completamos un recorrido realmente extraordinario. Y llegaba otra vez fin de año y se nos ocurrió cambiar de destino. Allí surge la idea del fin de año en Camboriú con cena de lujo en el Cristo Luz. Y otra vez la respuesta de ustedes fue muy buena para una experiencia inédita. Hicimos un viaje muy completo y disfrutamos de la llegada del 2016 en el punto más alto de la ciudad, entre uvas, champán y fuegos artificiales. Y comienza este año, la 7ª temporada, y otra vez Cuba vuelve a ser la estrella. Porque nos habían pedido un plan más económico, y entonces hicimos los 2 días tradicionales de La Habana, los 6 días tradicionales de Varadero, en hoteles de muy buena categoría, con servicios all inclusive, y otra vez el grupo planeado para 22 personas quedó completo. Pero empezamos a trabajar un nuevo itinerario de Cuba, que es el que acabamos de realizar en noviembre, con total éxito, porque realmente se abarcaron zonas que habitualmente no se recorren. Sí hicimos La Habana, sí hicimos Trinidad, pero tuvimos 3 días espectaculares en el Cayo Santa María, una de las islas que quedan fuera de las islas, en el Océano Atlántico, con una hermosura deslumbrante, porque visitamos la histórica ciudad de Santiago de Cuba, almorzando en el Castillo del Morro, el punto más alto de la ciudad, al pie del Mar Caribe, y luego tuvimos la posibilidad de visitar nuevas playas en la provincia de Holguín, Guardalavaca, con un hotel como el Memory Holguín, playa turquesa, con 5 piscinas realmente fenomenales. Y bueno, y este viaje también se cumplió, pero en el medio existía un nuevo desafío. Volvíamos por 5ª vez a Europa, pero teníamos que hacer algo diferente. Porque si bien reiterábamos Lisboa y Fátima, reiterábamos Granada y Sevilla, también hacíamos cosas nuevas. Salamanca, las ciudades de Porto y Coimbra, en Portugal, pernoctar en Fátima, y aparte el balneario de Estepona, muy cercano a Marbella y Porto Banús, el City Tour de Toledo, de vuelta de Granada a Madrid, y una extensión al norte de África, visitando Marruecos, con 2 días de estadía en la ciudad de Fez, 2 días a la estadía de Marrakech, un día en Rabat, la capital, y un día en Tánger, en la zona balnearia. Y otra vez ustedes nos sorprenden porque, por razones de salud, 3 personas no pudieron viajar a último momento, pero viajamos 49 pasajeros y nuevamente estaban los 52 lugares agotados. Lugares que, además, nos permitieron volver a viajar en un bus exclusivo y reencontrarnos con esa maravillosa guía que yo les decía, Rocío Patricio, que además conocía a la mitad del grupo, porque la mitad de aquel grupo legendario de 28 días repitió con nosotros en esta ocasión el viaje de Europa, España, Portugal y África, Marruecos. Realmente una experiencia maravillosa que nos llenó de orgullo porque hemos hecho 5 viajes a Europa, uno de ellos con el norte de África. Hemos recorrido 14 países del viejo continente y reitero, cuando se nos ofreció el primer viaje a Europa, siquiera soñábamos el desarrollo que esto iba a poder tener. Les reitero nuevamente, gracias a ustedes, que confían en nosotros, en nuestro saber de viaje, pero que confían fundamentalmente en ese gran paraguas que se llama Musicalísimo y ese extraordinario conductor que ha llevado adelante este programa hace 40 años, 32 en esta radio, que es el señor Abel Duarte, y a la logística impecable
de la familia Mesano a través de la empresa M-Tour. Y bueno, no podíamos hacer otra cosa que culminar nuevamente el año con ustedes. Y por eso reiteramos el fin de año en Camboriú en un bus que está prácticamente completo. Nos quedan solo 3 lugares. Este viaje a Camboriú va a salir el 27 de diciembre. A la 1 de la tarde es la presentación en M-Tour. A las 2 de la tarde salimos rumbo al Chuy y luego de hacer aduana uruguaya vamos a recalar una hora y media en los free shop para hacer algunas compritas, lo mismo que en los supermercados, y luego hacer aduana brasileña y emprender nuestro trayecto a Camboriú, donde llegaremos el día 28, tendremos la tarde libre para disfrutar de la playa, para ubicarnos en el balneario. A la noche haremos una caminata de salud hasta el centro, su zona peatonal. Al día siguiente haremos un paseo al Parque Uniprayas y la playa de Laranjeiras a través del teleférico, algo que está incluido en el programa. A la noche daremos una vuelta por el balneario en el bus turístico y finalmente el día 30 tendremos una excursión opcional que cuesta nada más que $50 y que se hace en prácticas camionetas para recorrer los balnearios de Bombas y Bombiñas en un día que es una delicia. Y luego sí, nuestra gran noche de fin de año en el Cristo Luz, el 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, con la culminación del brindis, de las uvas, de los fuegos artificiales, a la medianoche, en el punto más alto del balneario, al pie del Cristo Luz para darle la bienvenida al 2017, y además con baile hasta la madrugada. Y el día primero, aquellos que quieran acompañarme, volveremos a la playa de Laranjeiras, pero haremos una experiencia diferente a través del barco pirata. Un precioso viaje que tiene un costo apenas de $600 con media pensión, 8 días, 5 noches, con un excelente servicio a bordo de M-Tour, con la compañía de Gerardo García, de quien te habla, con nuestros choferes de M-Tour, que van a ser los mismos que nos han acompañado a fin de año, Pablo y Nico, en estas 3 temporadas, con uno de los mejores ómnibus de M-Tour, doble piso y con capacidad prácticamente colmada. Recuerden que ustedes pueden todavía reservar esos 3 lugares depositando $100 en M-Tour y teniendo tiempo para pagar los 500 restantes hasta el 20 de diciembre. Así que fíjense ustedes, ¿no?, el raconto que hemos hecho de esta actividad de Musicalísimo y M-Tour. Estoy contando 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 viajes hemos hecho en estas 7 temporadas con Musicalísimo y M-Tour. Pero no me quiero olvidar también de quienes nos acompañaron en nuestra experiencia de turismo nacional. ¿Recuerdan que en el 2011 nos acompañó Abel Duarte con 2 ómnibus y recorrimos Colonia y Nueva Helvecia? ¿Recuerdan que luego fuimos a Carmelo y Nueva Palmira y también a Punta del Este y Piriápolis? Que en el 2012 hicimos una preciosa excursión de 3 días descubriendo todo el departamento de Rocha y despidiendo el año en esa estancia que está en el límite entre Flores y Durazno? Y que en el 2013 hicimos una excursión maravillosa por Rocha en el día, el Camino de los Fogones, después el Camino de los Fuertes, después hicimos Punta del Este y Piriápolis nocturno y también un precioso viaje a Mercedes con navegación por el Río Negro. Bueno, todo esto, este raconto apretado que hemos hecho, es lo que ustedes, audiencia de Musicalísimo, nos han permitido. Por eso seguimos pensando y seguimos pensando para ustedes. Se aproxima un 2017 que esperamos sea tan exitoso como los años anteriores ya en nuestra 8ª temporada. Seguramente en la primera semana de enero vamos a lanzar todos estos programas, pero por ahora les quiero decir cuál es el proyecto que tenemos.
En la segunda quincena de mayo vamos a volar a la ciudad de Lima, la capital de los virreyes, para alojarnos 2 días en esta histórica ciudad y hacer su City Tour. Luego vamos a volar de Lima a Ciudad de México y nos vamos a quedar allí 5 noches. La noche del día que llegamos, un día que lo vamos a dedicar íntegramente al City Tour de esta extensa Ciudad de México, otro día que lo vamos a dedicar al Santuario de Guadalupe y a todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, otro día que lo vamos a dedicar a la visita de las cercanas ciudades de Taxco y Cuernavaca, y finalmente un día libre para que ustedes puedan adentrarse en la capital mexicana y puedan visitar, por ejemplo, el Museo de Antropología, o visiten el gran parque El Bosque de Chapultepec, o salgan a navegar en las floridas barcas de Xochimilco. En fin, eso cada uno decidirá lo que quiere hacer. Y luego tendremos 6 días de estadía en la Riviera Maya, o en Cancún, o en Playa del Carmen, todos estos excelentes balnearios de la costa mexicana, de los cuales ustedes podrán hacer 2 excursiones opcionales. Una para visitar Isla Mujeres, un lugar de aguas transparentes, donde se nada encima de la caparazón de tortugas gigantes, y la posibilidad de visitar ruinas históricas como la de Uxmal y Chichén Itzá, retornando luego a Ciudad de México y vía Lima a Montevideo. Un viaje que va a ser aproximadamente de 15 a 17 días. Y luego tendremos un viaje a fines de agosto o principios de septiembre que va a rondar 19 a 21 días y que probablemente nos lleve a la capital española, a Madrid, donde pasaremos una noche para evitar largas esperas en los aeropuertos y luego allí volar a la ciudad de Atenas, la capital de Grecia, para estar en este país histórico durante 7 días. Vamos a compartir 3 días en Atenas con una exhaustiva visita de la capital de la cultura. Luego vamos a estar en Olimpia, la cuna de los Juegos. Luego vamos a estar en Epidauros y el último día, cuando volvamos a Atenas, vamos a hacer un viaje de 12 horas navegando por el mar Egeo, uniendo 3 islas, Poros, Tinos y Andros, donde ustedes podrán desembarcar en cada una de ellas y almorzar a bordo del ferry para hacer un crucero inolvidable por estas azules aguas del mar Egeo. Culminada la etapa de Grecia, vamos a dirigirnos a Estambul, la ciudad culturalmente más importante de Turquía, una ciudad que tiene la particularidad de tener parte de su territorio en el continente europeo y parte en el continente asiático. Allí estaremos 3 días visitando todos sus atractivos. Luego cruzaremos a la parte asiática de Turquía para situarnos en Ankara, su capital, y después de recorrerla exhaustivamente, hacer un inolvidable viaje por toda la zona agreste, por toda la Capadocia, hasta complementar 10 días en Turquía. Y de retorno, probablemente también, para acortar el viaje y evitar problemas de conexiones, una noche en Madrid. Realmente un viaje espectacular que sería nuestro 6º viaje a Europa y que nos coloca en un mundo totalmente diferente del que hemos recorrido hasta ahora y uniendo 2 grandes culturas, la de la Grecia antigua y la del Imperio Otomano. Y allá por el mes de noviembre tenemos la intención de descubrir una zona de la Argentina que ha sido poco explotada y poco explorada. Y nos referimos a zonas de las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza, donde la naturaleza ha cavado cráteres, nichos y lechos que realmente son de una belleza panorámica excepcional. Ese es un viaje de 9 días que no va a ser excesivamente costoso, que tiene media pensión, que tampoco tiene larguísimos desplazamientos y que lo planeamos entonces para el mes de noviembre. Todos estos viajes van a ser analizados en el primer divague del mes de enero,
que va a ser seguramente el día lunes 9 de enero, de 0 a 1:30, como de costumbre, y ya allí se pondrán en venta los pasajes para todos estos viajes. Les diremos el itinerario completo, las condiciones del viaje, el precio del mismo. Ustedes saben que en los viajes aéreos siempre la cena es de $1.000 para asegurar el pasaje aéreo. También les decimos que en los viajes terrestres la seña es de $100 o $200, no más que eso. También tendremos que averiguar la necesidad o no de visa para ir a Turquía. Ustedes saben que Grecia está en la Comunidad Económica Europea, con lo que no tenemos problemas ni con el pasaporte ni con la moneda que es el euro. En Turquía circula la lira turca, que es otra moneda. En fin, veremos de darle todos los detalles, pero esto es para que ustedes ya vayan sabiendo cuáles son nuestros futuros pasos. Y en estos futuros pasos, aunque parezca mentira, ya hay interesados. Tenemos 8 personas que nos han consultado ya por Lima y México, y tenemos las primeras 6 personas que nos han consultado por Turquía y Grecia. Ustedes tengan un poquito de paciencia, que ni bien yo tenga todos los datos, seguramente los vamos a lanzar, tanto en los micros de METUR como en nuestros espacios turísticos de los jueves, y fundamentalmente, como siempre, en el primer divague del año, para tener ahí sí, punto por punto, detallado todo lo que va a ser nuestra actividad. Les recuerdo que para conectarse con METUR Viajes y Turismo, ustedes tienen el 2-408-1516 y el 2-408-1517. Que la agencia está en la esquina de Mercedes y Vázquez, bien en el ángulo de la esquina, y que el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13, de 14 a 19 y los sábados de 9 a 12. Les recordamos que estos viajes conjuntos de Musicalísimo y METUR no están en la página de la empresa METUR. Y si tienen alguna duda y me quieren consultar a mí, ustedes saben que el 2-400-3336 está a su disposición, de preferencia en horario de la noche. Si no, ustedes me dejan un mensaje con el número de teléfono y yo les devuelvo la llamada, o en el celular 099-623331, que si por algún motivo estuviera apagado, tiene su contestador automático y el mismo sistema. Ustedes me dejan el nombre, el teléfono, me explican que es por el tema viajes y yo les devuelvo de esta forma la llamada. Esto con respecto a las vías de comunicación. Con respecto al viaje de Camboriú, les quiero aclarar algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, el documento para viajar es la cédula de identidad, pero atención porque tiene que tener varios requisitos. Primero, estar vigente. Segundo, no tener composturas caseras, porque la vez pasada, suerte que la pasajera llevaba el pasaporte, pero había pegado la cédula a nivel casero y rápidamente se lo detectaron. En tercer lugar, no puede ser una fotocopia. Cuando viajamos a Río de Janeiro, en otra ocasión, con otra empresa, un pasajero se tuvo que volver porque no tenía la cédula auténtica, sino una fotocopia. Y en cuarto lugar, la cédula no puede estar plastificada, o sea, tiene que ser la cédula original. Si usted tiene alguna duda, nos consulta a nosotros o en METUR, que allí le revisaremos su cédula. Pero si tiene dudas y no ha tenido tiempo de traernos la cédula, usted puede viajar con su pasaporte y de esa forma evitarse un dolor de cabeza innecesario. En segundo lugar, nos han preguntado si se puede comprar en los free shop del Chuy. Sí, hay un free shop que nos atiende siempre porque este es un viaje internacional que sale fuera del país. Pero, al ser un free shop uruguayo que le está vendiendo a uruguayos, ustedes no pueden utilizar tarjetas de crédito. Solamente las compras las tendrán que hacer al contado, en pesos uruguayos, en reales,
en dólares o en euros, pero solamente al contado. Y mucha gente me preguntaba cuánto dinero hay que llevar. Bueno, yo les voy a decir, la excursión opcional de bombas y bombiñas vale entre 50 y 60 dólares. Eso le conviene llevarlo en dólares. El resto, llévenlo todo en reales. Pero el cálculo que yo les voy a hacer, atención, es para las necesidades básicas. No es para lo que ustedes piensen gastar en regalos, donde allí cada uno verá cuál es la disponibilidad. Les quiero decir que en el trayecto de ida tenemos merienda, copetín, cena y desayuno. O sea que el día 27 no gastamos nada. El día 28 tenemos que cubrir un almuerzo, tenemos la cena incluida. Los días 29, 30, 31 y primero tenemos que cubrir un almuerzo, allí son 5, y de pronto 2 reflexiones, tanto en el viaje de ida como en la vuelta, pongámosle 7 comidas. Comiendo en un lugar rápido, no van a gastar más de 50 reales, que al cambio de hoy son 450 pesos. Eso serían 350 reales. Las bebidas les pueden llevar unos 200 reales, son 550 reales. El bus turístico y el barco pirata son unos poquitos reales. Con lo cual, ustedes, con 800 reales que lleven, pueden perfectamente, les reitero, solventar los gastos elementales. Bebidas, comidas que faltan, viaje del barco pirata, viaje en el Bonginginio, en el tour de la ciudad, y 50 o 60 dólares para el paseo a bombas y bombines. De allí para adelante, todo lo que cada uno quiera gastar, bueno, eso sabrá cada uno. También me han preguntado, ¿se puede cambiar dólares en Brasil? Sí, no solo se puede cambiar, sino que se puede pagar, porque ustedes saben que en Brasil no existe el problema que existió durante muchos años en la Argentina. Es decir, tanto en los hoteles como en las casas de cambio, el cambio es libre. En este momento, cada dólar, cuesta 3 reales con 42 centavos y por cada dólar le dan 3 reales con 30 centavos. Obviamente, en un hotel le van a dar un poco menos, o en una casa de comercio, donde ustedes quieran hacer alguna compra, tal vez también les den un poquito menos, pero no va a ser mucha la diferencia. Y a nivel del mercado local, si ustedes quieren cambiar reales, la cotización actual está buena, porque entre el Banco República y algún cambio de plaza, el real, está entre 8.90 y 9.10, con lo cual es un muy buen momento para cambiarlo y para ya tener el dinero pronto. Y les voy a pedir una última cosa. Como han venido muchísimos brasileños por la fiesta que hubieron en estos días de noviembre en Brasil, les pido que cuando vayan a un cambio soliciten que les den algo de cambio. Por ejemplo, yo cambié 800 reales, me dieron 3 de 100, son 300, me dieron 3 de 50 y el resto de 20 y de 10. Entonces ya estoy pronto para ingresar sin ningún problema. Esto se lo quería aclarar para que ustedes lo tengan en presente. La hora de presentación en MTour, 27 de diciembre a la 1 de la tarde. La hora de salida, las 2. Al llegar a territorio brasileño, adelantar la hora 1 hora. Al retornar al Uruguay, atrasarla 1 hora. Y la llegada a MTour el 3 de enero a las 9 de la mañana. Bueno, y hasta aquí llegamos, porque ya se nos pasamos de la 1:30 de la mañana. Hemos tratado de acompañarlos en este divague, que más que nada ha sido un divague de agradecimiento, una especie de memorándum, de raconto de todo lo que ustedes, los oyentes de Musicalísimo, le han permitido al programa y a la empresa MTour realizar a través de estos 27 viajes internacionales, locales, regionales e internacionales, y también a nivel de lo que fue la actividad local de los años 11, 12 y 13. Son más de 30 viajes que hemos realizado con ustedes, siempre con éxito, gracias a ustedes. Así que no nos queda más que despedirnos, esperar que nos sigan acompañando y que el año 2017 pueda estar tan bien aspectado como estas temporadas anteriores.
Gracias a ustedes, gracias a Alvarito Escaso que estuvo en grabaciones, y ustedes ahora se quedan en vivo, con Gustavito Farré, con música, notas y noticias hasta las 3 de la mañana, y nosotros con Abel Duarte nos reencontramos luego a las 3 de la tarde con Musicalísimo aquí en Oriental.